¿Quieres o necesitas aprender inglés de una manera rápida y fácil? Quédate. Soy la teacher Lucía y esto es The Cookies Class. Hello everybody, let's talk about past tenses, the past. Al igual que en el presente, en el vídeo del presente, y si ya lo habéis visto, es muy parecido. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuándo se usa, cómo se usa, algunas expresiones comunes, ejemplos y normas si la hubiera. En el caso del pasado simple, ¿cuándo usamos past simple? Para acciones que empezaron y acabaron en el pasado. Es una acción que empezó y acabó. O el presente subjuntivo de en el español. Por ejemplo, si yo fuera al cine, if I went, si yo ganara la lotería, if I won, si yo tuviera, if I had, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a usar? En la afirmativa es sujeto más el verbo en la segunda columna. Con los verbos regulares, ¿cuál es la segunda columna? Acabado en ed. Con la negativa, subject más didn't más el verbo en su primera columna. ¿Por qué ahora lo ponemos en la primera columna? Porque ya tenemos el didn't que nos está explicando que es pasado simple. Y para la interrogativa, when, how, who, why, más el auxiliar, en este caso es el did, más el sujeto, más el verbo en la primera columna. De nuevo, ¿por qué está el verbo en la primera columna? Porque ya tenemos el did que nos está expresando que es un pasado simple. Expresiones comunes. Yesterday, ayer. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. 3 years ago, hace 3 años. Normas. Si el verbo acaba en consonante, vocal consonante, para añadir así el pollito de antes que teníamos en cuenta para el ing, también duplicaremos esa consonante para añadir el ed en caso de verbos regulares. Por ejemplo, the stop, stopped. The hop, hopped. Y the trouble, troubled. ¿Ok? Ejemplos. I played football yesterday. Jugué al fútbol ayer. I went to the supermarket last Monday. Fui al supermercado el lunes pasado. I traveled to New York a year ago. Viajé a Nueva York hace un año. She studied French when she was young. Ella estudió francés cuando era joven. En la línea temporal en la que este es el aquí y el ahora, ¿dónde estaría el pasado simple? Aquí. Algo que empezó y acabó. Pasado continuo. ¿Qué nos pasaba con los continuos? Que había un casamiento, ¿verdad? Teníamos el verbo to be y el ing. ¿Qué es lo que se conjugaba? El verbo to be. En este caso, como es pasado, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Was o were. Teniendo ya esto en cuenta, ¿cuándo vamos a usar el pasado continuo? El presente continuo eran acciones que estaban pasando en este momento. Pues el pasado continuo serán acciones que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Cómo lo vamos a usar? Para la afirmativa, subject más was o were más el verbo acabado en ing. Para la negativa, subject más wasn't o weren't más el verbo acabado en ing. Y para la interrogativa, how, where, who, más el auxiliar, que en este caso es was o were, más sujeto, más el verbo acabado en ing. ¿Qué expresiones comunes nos vamos a encontrar? At that moment, en ese momento. Yesterday at 5, ayer a las 5, como que nos pone en esa situación. While, mientras que yo estaba cocinando. When, cuando yo estaba cocinando. Normas. Volvemos con consonante, vocal, consonante. Si el verbo acaba en consonante, vocal, consonante, se duplicará la consonante para añadir el ing. Ejemplos. I was studying at that moment. Estaba estudiando en ese momento. She was playing football yesterday at 5. Estaba jugando al fútbol ayer a las 5. Si no nos pusiera a las 5, sí podría ser jugué al fútbol ayer, pero nos está poniendo en esa situación. He was cooking while she was watching TV. Él estaba cocinando mientras que ella estaba viendo la tele. En la línea temporal en la que este es el aquí y el ahora, el pasado continuo se encontraría aquí. Una acción prolongada en el tiempo en el pasado. ¿Ok? Es como que nos llevan a ese momento y en ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pasado perfecto.
¿Cuándo vamos a usar el pasado perfecto? Se parece mucho al presente, pero extrapolándolo al pasado. Acciones que habían ocurrido antes de que otra acción pasara, acciones que empezaron en el pasado y continuaron hasta otro pasado, o algo que había estado ocurriendo durante un tiempo hasta que otra cosa empezó a ocurrir. ¿Cómo lo vamos a usar? Teníamos la boda aquí del have con la tercera columna, ¿sí? ¿Qué es lo que se conjugaba? El have. ¿Cuál es el pasado de have? Had. En este caso, para la afirmativa, sujeto más had, más el verbo en la tercera columna. Negativa, sujeto más hadn't, más el verbo en la tercera columna. Y para la interrogativa, aquí what, where, más had, que es el auxiliar, sujeto más verbo en la tercera columna. Expresiones comunes, since, desde, for, durante, still, already, pero teniendo en cuenta que luego viene otro pasado, ¿ok? Ejemplos. I hadn't been to New York until last year. Hasta el año pasado, nos lleva al pasado, no había estado en Nueva York. Otro pasado. She hadn't done her homework when her mom arrived. Ella no había hecho los deberes cuando su madre llegó. Es un pasado anterior a ese pasado simple. She had traveled to Europe twice by 1994. Para el 1994, ella había estado 2 veces en Europa. En la línea temporal en la que este es el aquí y el ahora, nos vienen y nos mueven al pasado. Y será cosas que empezaron y que continuaban hasta ese momento, cosas que justo habían ocurrido o un tiempo indeterminado antes de ese pasado. El pasado tenemos past simple, ya hemos dicho, acciones que empezaron y acabaron. Past continuous, acciones que estaban ocurriendo. Past perfect, acciones que habían ocurrido. Y aquí también os dejo el past perfect continuous, aunque no es tan común. Sería acciones que habían estado ocurriendo. Let's practice. Vamos a practicar. Aquí tenemos I to the store when I saw the accident. Cuando yo vi el accidente. Nos mueven a ese pasado. ¿Qué estaba yo haciendo? I was going. Yo estaba yendo a la tienda cuando vi el accidente. They dinner when the phone rang. Cuando el teléfono sonó. ¿Qué estaba yo haciendo cuando el teléfono sonó? They were having. Ellos estaban cenando. She already when I arrived. Leave. Ella ya cuando yo llegué. Algo que ocurrió antes. She had already left. Ya se había ido cuando yo llegué. We in that house for 5 years before we moved. En esa casa durante 5 años antes de que nos mudáramos. Pues, we had lived. Habíamos vivido en esa casa 5 años antes de mudarnos. He very tired because she all day. Y tenemos aquí 2 verbos. Él estaba, he was, very tired because he had been working. Estaba muy cansado porque él había estado trabajando, working, all day. Last year, el año pasado, I to my grandparents' farm. Algo que ocurrió el año pasado, pues. Last year, I went, fui. Eat 4 hours before the sun finally came out. Y tenemos rain, llover, durante horas, antes de que el sol saliera, pues. It had been raining. Había estado lloviendo durante horas. While I, mientras yo, televisión, mi hermano estaba haciendo sus deberes. Mientras yo estaba, while I was watching, viendo la tele, bla, bla, bla. They, the film, by the time we got to the cinema. Y tenemos decide, pues ellos habían decidido la película para cuando nosotros llegamos, porque tenemos un pasado, algo que ocurrió antes. They had decided. What when the light went out? Cuando la luz se fue.
nos lleva a ese momento. ¿Qué estabais haciendo? What were you doing? ¿A que no es tan difícil? Para más consejitos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Bye.